tardes. Vamos a comenzar con la clase correspondiente al módulo 3 de la unidad Derecho Procesal Laboral. En la unidad 1 vimos lo que es la parte de la jurisdicción del trabajo, los tribunales del trabajo, la coordinación laboral del trabajo, cómo están constituidos los tribunales, cuántos tribunales hay en el Estado, los tipos de tribunales que hay, los tribunales de mediación, los tribunales de juicio, ejecución superior. En el módulo A también desarrollamos los principios que rigen el proceso laboral venezolano. Luego en el módulo 2 analizamos todo lo que es el proceso ordinario de primera instancia laboral, que es esa que cubre esa fase de mediación, esa fase de juicio, esa fase de sentencia en primera instancia y ejecución de la sentencia. Ahora bien, vamos a hablar de la fase de segunda instancia. De segunda instancia, reconociendo esa segunda instancia como una instancia superior a la cual pueden acudir la parte demandante o la parte demandada para invocar la revisión legal de una sentencia. Una sentencia, bien sea definitiva o una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva emanada por uno de los tribunales de primera instancia. Bien, en este proceso de primera instancia vamos a trabajar 3 recursos importantes que aparecen en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y un recurso que aparece en el Código de Procedimiento Civil, tal y como lo es el recurso de hecho, para un total de 4 recursos que permiten revisar la decisión interlocutoria o definitiva que emana de un juez de primera instancia. Entonces, bien, vamos a comenzar con el recurso de apelación. El recurso de apelación es un recurso de revisión que se interpone ante el juez de primera instancia laboral, bien sea el juzgado de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo o el juzgado de juicio. Este recurso de apelación va dirigido a solicitar la revisión sobre coherencia entre fundamentos de hecho y de derecho que sustentan una decisión, bien sea interlocutoria o definitiva, del tribunal de primera instancia. Entre las decisiones definitivas tenemos por excelencia, en el caso de la mediación, que es la admisión de hecho. También tenemos otras decisiones o sentencias definitivas, como es el caso de la aprehensión, el desistimiento y el desistimiento. Sí, digamos que son las decisiones conocidas como definitivas. En el caso de las decisiones interlocutorias tenemos negación a solicitudes de trámite, negación a solicitudes de medidas, puede ser también una medida. También una negación a una revisión de una sentencia definitiva y que se la vamos a revisar más adelante por ser el recurso de hecho. Bien, entonces estas decisiones interlocutorias o definitivas, cuando se siente una de las partes que se le quebranta su derecho por violentar la sentencia, digamos que es hilvanada o es hilado en hechos o en derecho, incluso en doctrina, puede interponer el recurso de apelación. Este recurso de apelación se interpone en la misma causa, en el mismo expediente, o ante el mismo juez que emanó la decisión, dentro de un lapso específico. En este caso se habla dentro de los 5 días después de pronunciada la decisión interlocutoria definitiva. Entonces, la parte que se sienta vulnerada tiene 5 días para interponer el recurso de apelación. El tribunal de la causa revisa mm, desde la temporaneidad de la interposición del recurso
eh, hasta digamos que la secuencia lógica para interponerlo y admitirse o pronunciarse sobre la admisión o inadmisión de la apelación. La apelación, al igual que en civil, puede ser admitida en uno o en dos efectos. En un efecto, continúa la causa en el estado en que se encuentra, continúa el proceso, y digamos que no hay paralización del proceso. Cuando es en doble instancia, se paraliza el proceso y se envía el expediente completo al superior. Algunas apelaciones son de una sola instancia, otras apelaciones son de dos instancias, también dependiendo si estamos hablando de que el recurso se interpone ante una decisión definitiva o una decisión interlocutoria. Entonces, interponiendo el recurso dentro de los 5 días, el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre su admisión o inadmisión del recurso de apelación. Una vez admitido el recurso de apelación, tal como corresponda, se remite al Tribunal Superior, el Tribunal Superior lo recibe, le da una nomenclatura distinta porque aun cuando tiene el cuaderno principal del proceso con un número de expediente, este hace como un cuadernillo anexo y le da una nomenclatura, un número distinto, efectos de sistema, efectos de trámite, efectos de poder compilar las actuaciones de esa apelación por separado. Luego que lo recibe el superior, lo recibe, lo admite y fija una fecha de audiencia. Digamos que el recurso de apelación que se interpuso ante el de primera instancia se puede hacer de dos maneras, ¿no? Tú lo anuncias y lo sustentas o lo anuncias y lo sustentas antes de la fecha de la audiencia. Cuando digo lo sustenta, me refiero a la presentación de un escrito donde se presenten los razonamientos y las razones presentadas de hecho y de derecho que pudieron alterar la decisión de primera instancia. Digamos que le dé sustentación y fundamentación jurídica a la apelación. Esta se sugiere que sea previa a la fecha de la audiencia, porque en la fecha de la audiencia se revisan los fundamentos de hecho y de derecho y de ser necesario se evacúan las pruebas necesarias. Entonces, digamos que aun y cuando dentro del proceso la ley no establece, digamos, el deber de formalizar y presentar las pruebas, en caso que se ameritan pruebas, que sean presentadas, se debe hacer en ese escrito de formalización antes de la audiencia, se deben promover para que sean evacuadas en la misma audiencia. Aquí pues funciona de la misma manera que en primera instancia en el caso de juicio, en el sentido de que una vez admitida la prueba, por ejemplo en el caso de testigos, pues se evacúan todas en la fecha de la audiencia y digamos que a instancia de parte está el facilitar ese día en la audiencia las pruebas respectivas. No hay necesidad de notificar a un testigo o algo que haya que validar. Cada parte sabe que en esa audiencia tiene que llevar de una vez las pruebas que presentó con antelación y que van a ser objeto de evacuación. En esa misma audiencia, digamos que se prolonga única y exclusivamente cuando se considere necesario, eh, y en esa misma audiencia, que puede ser prolongada en varias ocasiones, en la última audiencia se debe pronunciar el dispositivo, ¿sí? Hay un tiempo de 60 minutos que se da el juez luego de evacuar las pruebas y presentados los argumentos para determinar el resultado de esa sentencia de apelación, que puede ser básicamente con lugar o sin lugar. Si da chance, digamos, si no es una sentencia extensa o de análisis previo o que amerita una transcripción importante que no se puede hacer en un lapso de 1 hora, se pronuncia el dispositivo y el juez tiene 5 días para publicar la sentencia extensa. Entonces, bien, ese es el proceso del recurso de apelación. En cuanto a los recursos de segunda instancia, es bien interesante porque sucede lo mismo que pasa ante cualquier actuación que quede, digamos, establecida como incomparecencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si se llega el día de la audiencia y no va la parte que solicita la apelación, se considera desistida, ¿sí? Esto implica que tiene que haber un impulso de oficio, eh,
a cada acto del proceso por parte de la persona que está ahí presentando la apelación. Esa sentencia definitiva de apelación, pues digamos que ya es una sentencia que revisó una decisión de primera instancia, el juez superior aquí, porque es el juez superior el que define este recurso de apelación. El juez superior tiene que sacar esta segunda sentencia que puede cambiar o mantener la sentencia de primera instancia. Ahora bien, paso interesante o una pregunta interesante. Esta decisión de segunda instancia que se obtiene a través del recurso de apelación tiene su desapelación, es revisable. ¿Quién la revisa? Si el Tribunal Superior, digamos, es la segunda instancia y máxima instancia de la jurisdicción laboral en el Estado. Bien, esta sentencia de apelación sí es revisable, es revisable. Digamos que una tercera instancia, ¿sí? Que ya sale del espacio geográfico del Estado, porque ya no comprenden los tribunales del Estado Táchira, sino que va al TSJ, similar a lo que pasa en la parte penal, en la parte civil, se recurre al TSJ, en este caso es la sala de casación social. Es la sala de casación social quien va a conocer las solicitudes de revisión de sentencias pronunciadas por el Tribunal Superior. Bien, estas sentencias emitidas por el Tribunal Superior pueden ser revisadas a través de tres recursos. El primer recurso, el recurso de casación; el segundo recurso, el recurso de hecho; y hay un tercer, perdón, el segundo recurso es el control de legalidad, y hay un tercer recurso que es el recurso de hecho. Lo que es el recurso de casación y el control de legalidad están establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. El recurso de casación está establecido específicamente en el artículo 163, funciona de manera similar a los recursos de casación de, de las áreas de protección, de agrario, de civil, de penal, ¿sí? Se interpone por las causales establecidas en el CPC, básicamente, que trae y presenta el artículo 163 de la LOCTRA. Entre estas están que la decisión quebrante las formas sustanciales eh, de la sentencia y que menoscabe el derecho de la defensa de una de las partes, que infrinja una norma jurídica o que tenga inconsistencia en la motivación o falsa motivación. En resumen, pues pudiésemos decir que contengan, digamos, contradicciones en los hechos o el derecho, o doctrina o jurisprudencia. En este caso, pues se interpone el recurso de casación, igual que en el caso anterior, tiene 5 días la parte que considere ejercer este recurso para interponerlo y después formalizarlo ante el TCJ. Lo mismo sucede con los otros 2 recursos que vamos a ver más adelante. Entonces, bien, se interpone en el expediente, en el superior, el Tribunal Superior lo emite y lo remite al TCJ. El TCJ recibe específicamente la Sala de Casación Civil, lo admite, da el lapso para la formalización del recurso de casación, que es el escrito, lo fundamenta, llama a la audiencia y procede a sentenciar. Digamos que esa es la última revisión en caso de el TCJ, que es casación. Hay otro recurso, que es el recurso de control de legalidad, que es para aquellos casos donde no hay causal de casación. Es decir, no se quebranta de forma sustancial una norma, ¿sí? No se menoscaba el derecho a la defensa o no hay una errónea interpretación del derecho, sino que es más por un debate doctrinal, alguna incongruencia jurídica o incluso un debate de jurisprudencial, ¿sí? Más de criterio, digamos, no tan consistente como el de el recurso de casación. Entonces, como el recurso de casación tiene unas causales específicas y tú no las cumples, es inadmitido el recurso de casación, es mejor que se presente la solicitud de revisión a través del recurso de legalidad, que maneja va orientado a incongruencias de orden legal general, de orden doctrinal, de orden jurisprudencial. Se interpone de la misma manera.
en el mismo Tribunal Superior, se remite a la sala, en la sala hace la audiencia y sentencia. Hay unos requisitos que están establecidos interesantes de la sala para admitir, por eso se recomienda que además de revisar o digamos guiarse por la LOCTRA, se establezcan pues los criterios jurisprudenciales básicos para tramitar el control de legalidad y el recurso de casación. Hay un último recurso que no está aquí en la presentación, pero es importante mencionar que se refiere a cuando el juez niega la apelación. Sí, es otro tipo de revisión. Cuando el juez de primera instancia niega la apelación, también se puede recurrir al superior para pedirle que revise única y exclusivamente esa negativa de apelación. Esa se hace ya no con el fundamento de la doctrina, sino es un recurso que se trae de manera nata del CPC y se llama el recurso de hecho y está establecido en el artículo 305 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Ese recurso de apelación es un recurso que se interpone cuando se niega la apelación o se admite en un solo efecto. En un solo efecto, porque es decir, no suspende los efectos de la sentencia y se considera que en ese tipo de apelación se deben suspender los efectos de la sentencia. En este caso, aquí sí, ya a diferencia de los otros dos recursos, no se presenta ante el mismo juez de primera instancia, sino dentro de los 5 días hábiles siguientes al pronunciamiento de la sentencia se interpone directamente por ante el juez superior el recurso de hecho. Esta empieza como una causa nueva, se le da una nomenclatura nueva, se hace el escrito de formalización, el juez lo admite y lo procesa de la misma manera que la apelación. Bajo los fundamentos del CPC 305 y siguientes, conocido como recurso de hecho. Bien, entonces tenemos estos tres recursos básicamente, la apelación, el de control de legalidad y el de casación establecidos de manera expresa en la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, de la cual se aplica supletoriamente todos los criterios y normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, ¿no? Normas procesales establecidas en el Código de Procedimiento Civil a fin de complementar cualquier vacío de interpretación o práctica eh, considerada desde la LOCTRA, ¿sí? Sigue siendo de manera supletoria el CPC una guía importante para el proceso, una guía, un referente y un sustento importante para el proceso laboral. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. Es corta pero sustanciosa. Mi invitación, pues, continuar promover que continúen con el estudio de la LOCRA y, por supuesto, toda esa normativa que se aplica de manera supletoria, que es la normativa del CPC, Código de Procedimiento Civil. Muchas gracias. Queda abierta el aula virtual del módulo 3 hasta 24-48 horas más para que lo tengan presente y alcancen a hacer las actividades relativas con este tema. Queda una invitación para el último encuentro que vamos a tratarlo el módulo cuarto, que es lo correspondiente al amparo. Es un recurso también tiene unas características distintas, es una solicitud, no es un recurso de revisión de ninguna sentencia, pero sí va orientado a proteger derechos constitucionales de los trabajadores. Bueno, muchas gracias, feliz día, y cualquier cosa estaremos en comunicación por el chat de la aula virtual o por el WhatsApp personal. Hasta luego.